Hola, bueno, bienvenidos. Esperamos unos momentos para sumar al invitado de hoy, Alejandro Lodi, para conversar sobre el hechizo de la polarización. La verdad que es un honor tenerlo hoy con nosotros y fue puro sincronismo. Ahí se está sumando nuestro invitado. Hola Alejandro, Hola, ¿cómo te va, ¿me estás Liliana? escuchando? Perfecto. ¿Vos me Hola. escuchás a mí? ¿Me escuchás a Sí, mí? perfecto. Ah, Sí, ok. perfecto. Bien. Gracias, bienvenido. Muchas Hoy, gracias a ten- vos por la invitación. hoy tenemos el gusto de estar con Alejandro Lodi, que es un investigador en astrología, y quiero contar antes de empezar lo que es el sincronismo, porque trabajando y estando hoy en la provincia, con nuestro alma en la provincia de Tierra del Fuego, eh, una compañera de yoga me contactó con Ricardo Daer, que es excombatiente de Malvinas, y él charlando me cuenta que fue compañero durante mucho tiempo de Alejandro Lodi. Y yo le digo, ay, yo lo conozco, estudié en Casa 11, o sea, yo lo conozco a Alejandro, lo voy a contactar. Iban a estar los dos y lamentablemente Ricardo no pudo y Alejandro nos hizo el honor de estar y me encantaría unos minutos antes de empezar con la charla que cuentes lo que escuché de vos, el para qué y qué te pasó después de esa experiencia. Mm, Bueno, sí, realmente una sincronicidad notable, ¿no? Con Ricardo compartimos el mismo lugar, los 70 y pico días de Malvinas. Nos hicimos amigos ahí. Eh, Amigos de estos que a lo mejor no nos vemos durante años, pero que sabemos que estamos, ¿no? Así que fue increíble ese cruce. Sí, los hechos de destino que nos piden atravesar situaciones que nunca habíamos imaginado que podíamos atravesar. En mi caso particular, no estaba dentro de mis propósitos participar en una guerra, nunca en mi vida. ¿eh? Pero cuando de hecho ocurre, eh, plantear un desafío, ¿no? Uno puede enojarse mucho con el hecho, negarlo, llenarse de resentimiento con aquellos que fueron responsables de esa situación, sentir que la propia vida se ha desviado por haber participado, haber sido obligado a participar de ese hecho. En fin, puedo resistir lo que el destino me acerca, porque no coincide con mis planes. O puede estar atento a qué dirección se abre en mi vida a partir de atravesar de ese hecho, a partir de atravesar de esa experiencia. Antes que enojarme con ella, ponerme al alcance de qué sentido trascendente tiene ese desvío, entre comillas, en mi vida, ¿no? Esa es una clave que astrológicamente la tenemos identificada con el símbolo de Quirón. Quirón es esa herida
que nunca imaginábamos que podíamos tener, sufrir una herida absurda, como diría Blanco, que sin embargo nos pone en una dirección, en una orientación, en un hacia dónde, ¿no? Creo que eso es lo más aconsejable, sobre todo en términos de sanidad, sobre todo en términos de sanación. El resentimiento, la negación del hecho, la resistencia del hecho, nos hace gastar mucha energía y no nos conduce a ningún lado, solo nos conduce a una experiencia. Puede ser un portal a lo transpersonal. Ok. ¿Se ha cortado? Sí, se cortó un pedacito de lo que dijiste antes, si querés repetirlo. La última Sí, frase. que el resentimiento, la negación, la resistencia, implica un gasto de energía notable que no tiene mucha salida creativa, se agota en sí misma y nos conduce a una rueda de repetición y a un sinsentido. El ponernos al alcance de en qué dirección puso mi vida aquel hecho traumático, quizás permite que ese hecho, además de ser un hecho a lo mejor desgraciado, también sea un portal a un sentido Totalmente. trascendente, a un sentido transpersonal, a la revelación de una creatividad en mi vida que acaso no hubiera imaginado, no hubiera desarrollado, de permanecer en mis propósitos. Claro. Por eso es que es una clave de sanación y es una clave de lo que podríamos llamar despertar espiritual, si no tenemos pudor de usar esas palabras. No, para nada. Y además yo te escuché en una radio y a mí me impactó cuando dijiste qué pregunta te habías hecho, el para qué me pasó Claro, esto y me sorprendió, ¿no? Porque uno siempre pregunta por qué. claro, claro. Sí, sí, claro. ¿Qué sentido tiene esto en mi vida? ¿No? En su momento el primer sentido fue, bueno, hacer todo lo posible y colaborar en mi comunidad, en mi sociedad, para que eso no vuelva a ocurrir. Para que ningún chico o joven de 18, 19, 20 años se vea dentro de esa fascinación militarista y se vea obligado a participar de un hecho trágico como una guerra, ¿no? Lo primero que a mí se me pasó por la cabeza y por el corazón fue eso. Y después fue una cadena de causas y consecuencias. Eso dio paso a otra cosa y a otra cosa. Sí, sí. Bueno, ante todo, quiero agradecerte que estés en el día de tu cumpleaños y estoy leyendo los comentarios y tenés un montón de feliz cumpleaños que no puedo no decírtelo. Así que gracias doble por brindarnos este tiempo en tu día. Bueno, Y bueno, si querés, empezamos con la charla de hoy para que nos cuentes un poco esto de la dinámica de la polarización y el hechizo y que nos puede abrir tanto la conciencia para ver cómo funcionamos. Bueno, yo estoy bastante concentrado, espero que no obsesionado, pero sí bastante concentrado desde hace un tiempo por algo que nos enseña la astrología, ¿no? La astrología nos enseña cómo implica reflexionar sobre un mandala, sobre una representación simbólica circular, de que todo punto tiene su opuesto, de que la realidad es polar. En un mandala, todo punto del mandala tiene su opuesto. La dinámica de polaridad revela que esa es una condición de la existencia y de la vida consciente. Cada posición es fragmentaria y como fragmentaria tiene una posición en polaridad que antes que la negación de la propia posición es una dinámica de complementariedad. La polaridad es una dinámica de complementariedad.
No sé si me... A ver. Se cortó un poquitito. Bueno, decía, la astrología nos enseña, nos describe que la realidad es dual, que todo se presenta en polos, ¿eh? Que el imaginario de un punto central absoluto, de un centro absoluto del universo, es eso, es un imaginario, porque el universo se presenta en nuestra percepción en polaridad, día y noche. Sabemos del día porque sabemos de la noche, sabemos del frío porque sabemos del calor. No es posible que nada se presente en nuestra percepción si no es en términos de polaridad. Nosotros mismos somos una polaridad. Somos aquello de lo que somos conscientes, la identidad consciente, la personalidad, y somos también la dimensión inconsciente que nos habita y nos constituye. La astrología también nos dice algo. El encuentro con esa parte, con ese otro polo desconocido de nosotros mismos, es el destino. La imagen que tenemos de nosotros, la personalidad, el ego, es un fragmento, es una fragmentación del ser que se completa en polaridad con el destino. ¿Y qué es el destino? En polaridad con los demás, con los vínculos, con los hechos de destino. Los otros no son algo ajeno a lo que soy. Los otros son la manifestación de lo que forma parte de mí y desconozco. Esta es una... es un quiebre de paradigmas que propone la astrología. El destino no es ajeno a lo que soy. El destino es el complemento de lo que soy. Desde ese punto de vista, la dinámica de polaridad es, a escala personal, la dinámica entre el yo y el destino, entre la personalidad y el destino. Esotéricamente podríamos decir, entre la personalidad y el alma. Una dimensión profunda de nuestro ser que al mismo tiempo es desconocida, no la reconocemos conscientemente. Se transparenta en nuestros vínculos y se transparenta en los hechos de vida. Esto a escala individual. A escala vincular, a escala social, también se plantea el tema de la diferencia entre dinámica de polaridad y lo que yo llamo, o lo que podemos llamar, polarización. ¿Qué sería la polarización? La polarización es la creencia, el hechizo, el encantamiento de suponer que el destino es ajeno a lo que soy. Esto es, que la dinámica de polaridad puede transformarse en el triunfo de un polo, en que un polo hegemonice la dinámica de toda de la polaridad en sí misma. En realidad, en lo social, también en lo personal, aunque en lo personal individual ya hemos hecho bastante progreso, gracias a la psicología, gracias a las disciplinas espirituales de autoconocimiento y demás, hemos hecho un gran progreso de reconocer que el otro forma parte de lo que soy. Sí, totalmente. Que gran parte del sufrimiento de nuestras vidas tiene que ver con rechazar lo que el destino y los demás me presentan. Sin embargo, en lo colectivo y lo social, todavía es muy persistente el encanto de la polarización. Organizarnos como comunidades definiendo un enemigo externo en quien proyectamos todo el sufrimiento de nuestra vida personal y de la vida en comunidad. El hechizo de la polarización es humano, por supuesto, pero en nuestra comunidad local, ya que tu espacio se denomina Argentina Medita, en nuestra comunidad nacional, el encanto de la polarización, el hechizo de la polarización, de no reconocer el otro polo que nos constituye, es persistente a lo largo de nuestra historia y sobre todo en nuestra historia reciente y actual.
Totalmente. Estamos atrapados, y yo por eso lo llamo hechizo, porque es un tema psíquico, no es un tema intelectual. No es un tema que resulte suficiente entenderlo. Es un condicionamiento psicológico, psíquico, que es necesaria una transformación del alma para poder desactivarlo. Una Claro, transformación de la totalmente. conciencia. Es necesaria una transformación de la conciencia. ¿Qué es esto? Es No se poner entiende de vuelta. que en realidad, para desactivar el hechizo de la polarización en lo social y colectivo, no es suficiente lo intelectual, no es suficiente entender lo que está pasando, sino que es necesario asumir una transformación psíquica colectiva, una transformación del alma. Aceptar que la realidad no es lo que yo creía que era. No sé si estarás de acuerdo conmigo, este es un trabajo arduo. Totalmente. Arduo. Porque Y de todos los días. Y de cuando todos los creemos, días. de todos los días, exactamente. Y cuando creíamos que lo habíamos desencantado, el viejo fantasma revive. Esto responde a un diseño psíquico, a un diseño de supuestos inconscientes, de supuestos perceptivos inconscientes. ¿No? Con supuestos perceptivos inconscientes me refiero a cierto diseño de la realidad que no somos conscientes que estamos aplicando en nuestra percepción. Esto es un paradigma es ciertos supuestos de los cuales no somos conscientes que filtran nuestro contacto con la realidad. El supuesto persistente a lo largo de nuestra historia es el supuesto de que la vida es lucha. Si creemos que la vida es lucha, la dinámica de polaridad la convertimos en polarización. Claro. El vínculo entre polos complementarios lo convertimos en batalla de polos antagónicos. Esto no quiere decir, por favor. No. Te iba a decir que ahí actúan mucho los viejos arquetipos que tenemos, ¿no? Como ancestrales y que vienen de mucho tiempo atrás y no sabemos cómo desactivarlos. En verdad, una primera dimensión de los arquetipos siempre están en confrontación con otro, ¿no? La trama de los arquetipos, sobre todo la trama mitológica, o por lo menos la mitología que conocemos, la herencia griega y demás, son arquetipos de conflicto. Son de hijos que castran a los padres, de padres que se comen a sus hijos, de dioses que sancionan la osadía de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Es una representación, es una mitología de conflicto, son arquetipos de conflicto. Totalmente. Tomados por arquetipos de conflicto, los reproducimos en nuestra vida actual, en nuestra vida de comunidad. Y si el diseño, si el supuesto inconsciente es que la vida es lucha, la dinámica de polaridad la vamos a vivir como polarización. Claro, totalmente. Esto no quiere decir que no es cierto que la vida es lucha. De acuerdo a la astrología, toda posición tiene una posición complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo afirmar que la vida es lucha, pero tengo que saber que afirmando que la vida es lucha, también estoy diciendo que la vida es cooperación. Porque ese es su supuesto complementario. ¿Y qué es real? ¿La vida es lucha o la vida es complementación? Bueno, lo real son las dos cosas. La vida es lucha y complementación y cooperación en yin yang. Claro, No es totalmente. una cosa u otra. Ahora, una vez que creo que mi percepción está tomada por el supuesto de que la vida es lucha, comienzo a ver y a definir un polo luminoso y un polo oscuro, el polo del bien y el polo del mal.
el polo de la virtud y el polo del defecto, el polo de la virtud, el polo del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Se me diseña una realidad dividida en lo luminoso y en lo oscuro, en el sentido más patológico. Lo luminoso y lo oscuro en pelea, no como yin-yang, sino en conflicto y pelea. Sí, sin integrarlos. Exactamente, sin verlos en relación, sino verlos separados. Tendría que triunfar el orden sobre el caos, porque si no todo el universo sería caos, ¿no? El bien sobre el mal. Cuando en verdad, quiero recordar, la dinámica de polaridad diría que el universo está todo el tiempo en orden caos. Siempre. No es posible imaginar un orden último y definitivo, ni un caos último y definitivo. El universo está en orden caos. Eso dice la dinámica. La polarización dice el orden pelea contra el caos. El bien está en batalla contra el mal. Acá comienza a ocurrir acá comienza la tragedia. Porque en verdad como individuos, como conciencias individuales, nos identificamos con uno de los polos. En general nos identificamos con el polo del bien, el polo de la virtud o el polo de la luz. Sí. Y proyectamos la oscuridad que nos constituye, el caos que nos constituye, en los demás. Se desconectó. Se desconectó. Ahora. A ver, ahora sí. Nos Sí. identificamos con el bien y proyectamos toda la oscuridad que nos constituye en los demás. Vemos en los demás lo que en verdad es nuestra propia sombra, diría Jung. Nuestras partes oscuras no reconocidas. Totalmente. Desde allí diseñamos una realidad donde hay o aliados o enemigos. Los que coinciden con mi descripción del mundo y lo que yo considero como virtud son aliados. Y de allí trazamos batalla en casos patológicos a extremos de exterminio con Totalmente. los demás. No hay ninguna... Bueno, de allí la sociedad solo vive en conflicto y un conflicto autodestructivo. Las únicas sociedades que han hecho giros en esto son aquellas comunidades que en algún momento podían ver que el otro era un espejo. En algún momento pudieron ver que queriendo oponerse a sus enemigos se estaban pareciendo. Esta es una clave de desactivación del hechizo a escala personal y a escala colectiva. Muy interesante, claro. Cuanto más polarizado estoy, es más probable que me convierta, sin darme cuenta, en aquello que detesto. Que descubra que estoy matando al asesino. En mi repudio del asesino, termino matando al asesino, me termino convirtiendo en lo que repudio. Esto, históricamente, hay un montón de episodios en donde podemos ver que ciertos grupos o facciones se han convertido en aquello que querían exterminar u oponerse. Que se han convertido verdugos de sus victimarios, que se han convertido en victimarios. Que se han cometido. La dinámica víctima-victimario es una dinámica muy delicada, pero es clave para desactivar en la propia historia personal y en la historia colectiva el encanto de la polarización. Tenemos mucho afecto a la posición víctima.
mucho. Porque Es hemos la sido, comodidad. todos somos víctimas de sucesos injustos y, bueno, es legítimo que nos sintamos víctimas en algún momento. La clave es detectar cuando uno hace identidad en el rol de víctima. Cuando paso de ser víctima a victimizar. Hacer identidad en la víctima. Mi vida se ha frustrado definitivamente por la acción de un tercero, de un victimario. Claro, yo a veces pienso en este tema que vos estás diciendo y creo que eso nos pasa cuando no nos hacemos responsables 100% de lo que estamos generando. Siempre creemos que lo que nos sucede lo genera otro y no algo que desde adentro nuestro se activa con el otro, pero que primero estuvo adentro nuestro. Sí, hay una máxima muy antipática que diría, todo el mal que puedo ver afuera es porque está potencialmente en mí. Si yo creo que es propiedad exclusiva de esa persona en quien lo proyecté, corro riesgo de convertirlo en un chivo expiatorio. De Claro, creer que ese rasgo horrendo no es un rasgo de lo humano, que es un rasgo de esa persona en particular, con lo cual, separándola de mi vida, preservo mi vida de los riesgos de ese horror. En verdad, todo lo que veo en los demás está en la humanidad y potencialmente está en mí. Y además de actuar, que es muy saludable, actuar jurídicamente, penalmente, para que el victimario se haga responsable de sus actos, el siguiente paso y más trascendente es observar qué hago yo en mi propia vida con ese rasgo horrible que el victimario me mostró. ¿Qué hago yo en mi vida, en mi propia vida, con mi tendencia a poseer, someter a los demás a mi propia decisión, poseer la voluntad del otro que se organice en dirección a lo que yo quiero? ¿Qué hago yo con la parte oscura de mi propia alma? totalmente. Y este es un trabajo difícil y arduo a escala personal, mucho más difícil y arduo a escala colectiva. Solo a veces se aprende con enormes tragedias colectivas. Y en la raíz está el miedo. Porque si yo necesito defenderme de alguien, si yo necesito que la otra posición esté eliminada, que no exista, exterminarla, es porque le tengo miedo. Yo siempre uso el mismo ejemplo. En verdad, Hitler quería exterminar al pueblo judío porque le temía a los judíos. La fuente de su fantasía de exterminio era el miedo. El miedo es fuente de las emociones y de los sentimientos más destructivos y oscuros que podamos atravesar. Totalmente. Y es lo opuesto a la confianza. Desarrollar confianza, desarrollar aceptación, que no es resignación ni sometimiento, es aceptar al otro como es y tomar responsabilidad de cómo me vinculo con los demás a partir de aceptar que participan del juego. Aceptar no es quererlos. No. Aceptar puede implicar cierto nivel de conflicto. Pero una cosa es el conflicto polarizado, el conflicto que anima la expectativa de que la otra posición desaparezca, y otra forma de significarlo es el conflicto como un desafío de transformación. Claro, es El otro, como... siendo distinto, me obliga a transformar lo que yo creo que soy. Claro.
Decime, Liliana, si estoy un Esto poco... es como una inclusión. Espera, como, no, está perfecto, se entiende muy bien lo que estás hablando y es riquísimo. Y a lo que estabas diciendo recién es como poder incluir lo diferente en nuestra vida y volvernos creativos con lo diferente, ¿no? Saber que la polaridad ahí nos une con algo que nos confronta para sacar lo mejor de uno y de otro, ¿no? Exactamente, Como, totalmente. A nivel colectivo, en nuestra sociedad argentina, históricamente, siempre hemos polarizado con el otro. El otro diferente siempre fue un obstáculo para que mi propia posición subsista, ¿no? Yo comento en algún artículo, vivimos muy en esa descripción que hizo Sarmiento en su momento, hablando de civilización y barbarie. Es interesante porque siempre le hemos planteado como un o, civilización o barbarie. En cierta forma, como si la civilización exigiera el exterminio de la barbarie. Siempre las dicotomías en nuestra historia han sido o esta posición o el otro. o el otro. Si la otra posición fuera anti la propia posición. Y en verdad el libro de Sarmiento, Facundo, el subtítulo no es civilización o barbarie. El subtítulo es civilización y barbarie. Lo cual supone que para que este país sea, debe saber contener lo que significaríamos como civilización y lo que significaríamos como barbarie. Para que este país sea viable, debe saber contener a Roca y a los indios, Claro. a Borges y a Perón, a la clase ilustrada con visiones de futuro y de civilización y a la masa silenciosa que padece postergaciones. Las dos posiciones tienen que ser visualizadas. Si alguna de las dos posiciones cree que para que la patria sea no debe existir el otro, el destino es de autodestrucción, de divergencia y de dolor. El desafío de la dinámica es de reconocimiento del otro. Quería bajarlo a cosas bien concretas para que no queden abstractas. Sí, totalmente. Sí, después hablamos al final un poco de la Argentina. Bueno, está ¿Sí? bien, muy bien. Porque la realidad cotidiana nos arrastra a la polarización. ¿Estás de un lado o del otro? ¿No? Y eso es desactivar ese diseño, el diseño de la polarización, es un trabajo espiritual, es un trabajo muy difícil. Por eso yo hablaba en algún artículo que Te mandaste, sí. te mandé acerca Sí, de que como país necesitaríamos, como comunidad necesitaríamos un ritual de constelación familiar, una constelación familiar, de animarnos a incluir lo que hemos necesitado excluir. Hay un montón de voces que han quedado excluidas en nuestra historia. Hay ciertas voces que pretenden ser hegemónicas, pretenden que sus voces particulares sean voces de la totalidad. Y eso genera exclusión. Y como indica la técnica de constelaciones, exclusión es sufrimiento, totalmente. es disfuncionalidad. Nunca la exclusión se sale con la suya. Trae consecuencias. Sí, lo siento como que la exclusión genera tanta oscuridad del otro lado que a la larga se vuelve en contra, como toda esa parte que quedó afuera viene y te dice acá estoy presente. Y la inclusión exige transformar la imagen que tengo de mí.
Si lo excluido es la sombra, recordemos que la sombra es la sombra de mi luz. Por creer que yo soy quien soy, genero esa sombra. De modo que para reconocer la sombra es necesario, o en el mismo ejercicio de reconocimiento de la sombra, va a producirse la transformación de la imagen que tengo de mí, la transformación de la luz. Reconocer al otro va a implicar que ya no puedo seguir siendo quien yo creo que soy. Yo hablaba de comunidades, de ejemplo de comunidades. El ejemplo quizás más cercano en la historia sea el de la comunidad sudafricana con el evento y el suceso histórico que representa Mandela, ¿no? El ejemplo de Mandela es el de una experiencia de alguien hiperpolarizado que a partir de atravesar la experiencia trágica de un encarcelamiento horrible, descubre que la clave para aliviar el sufrimiento de su comunidad y de su sociedad ya no es que los blancos prevalezcan sobre los negros o los negros prevalezcan sobre los blancos, sino que su sufrimiento personal lo condujo a la percepción de que la única posibilidad de que Sudáfrica se desarrollara como comunidad es que aceptara la condición de que era negra y blanca. Que esas dos comunidades aceptaran una a la otra. Si no, no había condiciones. Y ese gesto, que todavía nos parece increíble, de salir de la cárcel, 28 años de cárcel, llegar a la presidencia de Sudáfrica y convocar a aquellos que fueron sus victimarios, a personas que formaron parte del gobierno de apartheid, a participar de su propio gobierno. Algo que es inimaginable. Claro. Y no a participar porque siguen pensando y actuando de aquella manera, sino porque en el gesto de participar también los transformé a ellos. Me transformé yo y transformé a mis victimarios. Claro. Hay una anécdota que anda dando vuelta. Yo, si me voy por las ramas, me orientás. No, seguí, que es re interesante lo que estás contando. Que una vez liberado, Mandela fue a comer con sus asesores y en el mismo restaurante estaba comiendo uno de sus carceleros en otra mesa. Y que percibió que ese carcelero, ex carcelero, se había dado cuenta que estaba él y percibió como cierto miedo. ¿Qué va a hacer Mandela ahora que tiene poder conmigo? Claro. Y Mandela lo invitó a su mesa. Una cosa absolutamente increíble y que podemos creer, quizás no sabemos si esto es cierto o no, pero nos conviene creer, digamos, y no me cuesta creer, que la persona de ese carcelero, en ese gesto de Mandela, fue transformado en su interior. Esa persona en ese gesto ya no seguía siendo el mismo. Que cuando espero el merecido castigo, lo que se ofrezca hacia una mano tendida, esto rompe con todos mis imaginarios, con todas mis... rompe con mi paradigma perceptivo. Exacto, con los paradigmas, claro. Ocurre algo inimaginado. Lo creativo solo puede ocurrir cuando el previsible paradigma, el previsible paradigma se rompe. Cuando Totalmente. lo previsible no ocurre y ocurre otra cosa. A escala personal y a escala social también. Si querés que comencemos, quizás... Por favor, sí, a ver, espera que estoy mirando el tiempo. Sí, comencemos con Argentina, porque nos quedan 15 minutos. Ok. Yo creo que estamos en un tiempo donde estamos agotando el encanto de odiarnos unos a otros,
de dividirnos unos a otros. Creo que estamos viviendo un momento de agotamiento de la polarización. Totalmente. Que nos ha cautivado, que nos ha convocado, a la que le hemos prestado energía y que ya hoy estamos llegando a la suficiente masa crítica de hartazgo. Como ocurre en los procesos adictivos. Un proceso adictivo solo puede revertirse cuando aquello que encantaba comienza a ser repudiado, a generar náusea. Cuando llego al hartazgo de aquello que antes me fascinó. Creo que como comunidad estamos llegando a un límite de hartazgo de aquello que nos fascinaba. De la fascinación de dividirnos, de creer que el otro, de creer que mi propia posición debería imponerse a la totalidad, de no reconocer al otro diferente. De todas maneras, también es cierto que estamos atravesando una crisis que quizás excite todavía mucho la división y la polarización. Sobre todo una crisis social, ¿no es cierto? Y política, ¿no? Y política. Política y social. Y social. Estamos aproximándonos a un momento en donde los límites de pobreza quizás sean superiores, de pobreza y de marginación, ¿no? Sí. Sean superiores a los picos que tuvimos en el 2001. En general, cuando las comunidades están tan presionadas de urgencias, la polarización se muestra como una oferta posible. Y tenemos que estar muy cuidadosos, muy cuidadosos. Que un joven marginal ingrese a la casa de un jubilado, lo golpee y luego el jubilado tome un arma y lo mate, es una tragedia. Es una tragedia. No es algo que merezca que nos digamos, bueno, vos estás a favor del ladrón o estás a favor del jubilado que lo mató. Esa polarización tendría que darnos vergüenza, ¿no? Totalmente. Porque es un hecho trágico para el jubilado y para el ladrón, y para nosotros como sociedad. Creo que es un desafío que tenemos el de resistir la tentación de ponernos de un lugar o del otro. Es un hecho trágico. Síntoma de qué estado de descomposición es ese hecho que hemos tenido la semana pasada, ¿no? ¿Cuál sería una respuesta creativa? Que incluya lo punitivo, que incluya quizás el que cada uno de los que forme parte de sucesos tome responsabilidad, pero ver un poco más allá y ver qué ocurre para que qué está pasando en nuestra sociedad para que estos fenómenos se den de un modo tan recurrente. Yo siento... Por favor. No, seguí el desafío y yo después te digo. Esto es un desafío... No, es un desafío de aceptación, es un desafío de reconocer lo que tememos, de reconocer en lo concreto. No es seguro tener un arma en tu casa para defenderte de ladrones. Aunque sientas que tenés derecho a hacerlo, no es seguro. No estoy justificado por vivir en la miseria, el lastimar y agredir a una persona. No está justificado. No justificar las posiciones y tomar contacto con el diseño que esas posiciones están mostrando. Totalmente. Una urgencia de necesidad y marginalidad extrema. Por favor, te quiero escuchar, Liliana. No, es que yo con todo esto que está pasando últimamente, lo que siento y lo que estoy percibiendo es que se rompieron todos los contratos sociales, que no tenemos
ningún contrato social y que realmente lo que tendríamos que hacer es empezar a trabajar en conjunto en un nuevo contrato social, que yo siento que tendría que ser el contrato social del bien común. Y el Claro. bien común es común a todos, ¿sí? Ujú. No a unos y a otros. Y que desde el vamos hay que empezar a realizarlo desde lo que tenemos, pero creativamente, pensando todo diferente. No Ujú. podemos seguir estando y creando situaciones que ya sabemos que no sirvieron y no van a servir si no nos unimos y nos ponemos creativos para ver dónde realmente empiezan todos nuestros problemas, darle luz, poner de parte de todos el hombro, por decir así, y crear nuevas Sí, reglas en todas las áreas, ¿no? sí. Y eso es fruto, lo creativo va a ser fruto del diálogo, del reconocimiento de otra posición. Tiene que encenderse alarmas respecto a creer que la resolución de nuestros profundos problemas sociales proviene de una visión de un líder providencial que responde a una facción. La resolución, este nuevo contrato, no va a ser obra de un líder que concentra en sí toda la claridad y al cual solo resta rendir cierta obediencia o devoción. La clave creativa va a surgir del diálogo, no de los líderes providenciales y salvadores. Totalmente. Yo siento que es como de abajo para arriba, como es desde nuestra sociedad que se va despertando, se está despertando, como decías antes, el hartazgo tiene que ver con decir ya no queremos vivir más así. Ujú, ujú, exactamente. Y plantear cosas muy claras, ¿no? Estamos en tiempos astrológicos de mucha sensibilidad, ¿no? Hay un planeta que es Neptuno, que está acercándose a Plutón, en nuestra carta natal, la Argentina, que habla de mucha sensibilidad de toda la oscuridad que, que hemos contenido, que estamos conteniendo en nuestra sociedad, de todo lo reprimido, lo bloqueado, de todo el dolor bloqueado, reprimido que hay en nuestra sociedad. Estamos en tiempo de ser compasivos, sensibles a eso. Y eso es un esfuerzo de sinceramiento que requiere mucha valentía, ¿no? Totalmente. Mucha valentía, porque hay mucho dolor que no es escuchado. Eh, hay, yo, hay un dolor que a mí hace varios años que cada vez que escucho noticias sobre ellas me impacta, que es el tema de las madres del dolor, sobre todo de las madres de hijos que han caído En la en la adicción. drogadicción y en el narcotráfico, que han muerto Totalmente. por ser soldaditos de narcos. Incluso muchas de esas madres fueron asesinadas por delatar a los dealers de sus hijos. Y Sí, esas madres no sabemos quiénes son, no tienen nombre y apellido. Son víctimas de las cuales no somos sensibles. Y creo que la nueva causa humanitaria, así como la causa en los 70 de los derechos humanos, de la represión ilegal, del terrorismo de Estado, la nueva causa humanitaria acaso sea la de esas personas, ¿no? La de personas como estas madres de hijos que están dispuestos a dar su propia vida, madres que están dispuestas a dar su propia vida para, por la tragedia en la que han caído sus hijos, ¿no? totalmente. Yo creo que el tema del narcotráfico no es un tema policial, no es un tema marginal, no es un tema de delincuencia, es un tema que ha impregnado todas las estructuras de de nuestras instituciones. Sí, de nuestra sociedad, todas.
Por eso es que ya es un tema claramente político y no policial, no de reprimir delincuentes del narcotráfico. Esto ya es algo muy serio, ¿eh? Totalmente. Y muy difícil de resolver si no es visibilizado, ¿no? Y este es un tema que creo que se va a ir planteando naturalmente. No va a ser posible eludirlo. Como sociedad No, vamos obligados. No es un problema de adictos. no es un problema de adictos. Hay una cultura narco que nos está impregnando. Hay una cultura narco que nos está impregnando. Y me refiero también en ámbitos de la cultura, en ámbitos de las costumbres cotidianas. Hemos adoptado ciertas culturas cotidianas que tienen que ver con una cultura del exceso. Y corro riesgo acá de parecer moralista, pero no digo por moral, no lo digo por moralista. Cada uno sabrá a qué me refiero, pero costumbres, sobre todo con nuestros adolescentes, ¿no? Con nuestros adolescentes. Yo este año no conocía la costumbre de que el primer día de clase del último año del secundario se ha naturalizado que los chicos fueran sin dormir, que pasaran de una fiesta toda la noche y que el primer día de clase, tiene un nombre que ahora olvidé, ese festejo, pero eso es un hábito muy tóxico, es muy extraño como hábito, que los jóvenes, que un adolescente crea que debe estar toda la noche en vela e ir sin dormir al primer día de clase para celebrar algo. Hola, hola. Ahora sí, ahora volvió, sí. Sí, se cortó. No, llamaba, no quiero abundar en el tema, pero convocaba a prestar atención a esta alteración de hábitos, sobre todo en los jóvenes, que son hábitos de una cultura de exceso, de ir más allá del proceso orgánico que te invita a irte a dormir alguna hora, pasar toda la noche en vela, ¿no? Para festejar al día siguiente sin haber dormido, ir al colegio en el primer día del último año, ¿no? Son hábitos que a mí me llaman mucho la atención. Y Como nos que queda muy poquitito, quería que cuentes un poco lo de Plutón, porque contaste lo de Neptuno y quedó otra parte, si podés. bueno, no, que Neptuno está transitando sobre Plutón y estamos saliendo de un tránsito clave, que fue el de Plutón al Sol y a la Luna, de la Argentina, que tiene que ver con toda esta emergencia de lo oscuro, sobre todo en nuestro vínculo entre pueblo y gobernantes, ¿no? La oscuridad en nuestro hábito de relación con los gobernantes y la oscuridad de la política en tanto nuestros propios representantes. Participar en política se ha convertido en algo que esconde mucha sombra, ¿no? Y que el tránsito del Plutón permitió que saliera a la luz. Pero todavía estamos viendo si vamos a dar cuenta de esa oscuridad que salió o vamos a enmascararlo en algún tipo de discurso que nos permita seguir tranquilos con nuestro juego de proyecciones y con nuestra polarización. Pero hay un tema con la pobreza, un tema con el narcotráfico, hay un tema con la corrupción, que es una oscuridad de la sociedad. Totalmente.
1 de cada 2 argentinos será pobre, si ya no lo es. Todas nuestras instituciones están atravesadas, hay altas sospechas por lo menos de que nuestras instituciones estén atravesadas por corrupción incluso ligada al narcotráfico. De esta oscuridad, ¿nos vamos a dar cuenta o preferimos seguir embelesados en nuestro relato encantador? ¿Qué nos aconsejarías a los otros, o sea, a la sociedad, que en realidad nuestra conciencia es la que también genera todo eso? Podríamos hacer para colaborar y salir de esta trama perversa en la que estamos atrapados? Bueno, por lo menos estar atentos y alertas y ser valientes para no reproducir en nuestra pequeña escala eso tan oscuro que vemos a gran escala. No naturalizar en nuestra vida esa forma de costumbres tóxicas, de costumbres corruptas. Esto por un lado. Igual yo no tengo autoridad para indicar qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? No, Pero ya sí, sé, yo sé, pero digo como... sí, no ceder al encanto de decir esto es culpa de, y poner el nombre propio que más nos convenga. Esto es culpa de tal o de cual, porque no es un tema de personas. Cambiamos las personas y sigue pasando lo mismo. Sí, Es un sí, tema de diseño. Peleando, creyendo que es un tema de personas, somos hámster en la ruedita que están constantemente repitiendo la misma historia. Hay que detener la ruedita, detener el encanto de identificar a los culpables y creer que es, y de convertirlos en chivos expiatorios, y de sostener la náusea de ver el diseño tóxico que hemos generado como sociedad. Haber naturalizado que Buenos Aires esté rodeada de un cordón de pobreza de millones de personas y no reaccionar ante esto. Es algo que tiene que llevarnos a dar una respuesta. No podemos naturalizar esto. totalmente. Y esto implica cómo entonces generamos riqueza. ¿Cómo como país generamos riqueza? Repartiendo lo que hay, en algún momento se va a acabar. El desafío es cómo generar riqueza. Y esto puede hacer saltar por el aire nuestros prejuicios respecto a la generación de riqueza. Quizás idealistamente, muchos de nosotros creamos que generar riqueza es sinónimo de egoísmo, de avaricia, y de que es necesario combatir al capital. Si combatimos al capital, ¿cómo distribuimos riqueza? Si no generamos capital, ¿cómo podemos distribuirlo? Acá el yin-yang sería distribución, está en yin-yang con generación. Estar preocupado por la distribución me obliga también a estar preocupado por la generación. No puedo desentenderme de eso. Y estar ocupado en la generación de riqueza también me obliga a atender a la distribución de la riqueza. No puedo decir esta riqueza es mía y punto. Generar riqueza implica preocuparme por la distribución de la riqueza. Bueno, vamos, queda un minuto, ya estamos. Y a esto que estabas diciendo, yo digo, si empezamos a concebir los nuevos valores desde la abundancia y no desde la escasez, quizá podemos construir algo, un diseño, como vos decís, diferente. Totalmente, Y para totalmente. eso hay que incluir a los seres humanos, Exactamente. a todos, más allá de sus distintos niveles, como el valor que deberíamos tener en una sociedad justa y digna. ¿Por qué estando en contacto con abundancia vivimos la escasez? ¿Por No qué? lo sé. Producimos